El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta debería ser una predicación a puertas cerradas, acusados, porque es una acusación que hace la palabra de Dios. Los acusados son los sacerdotes, las autoridades a todos los niveles, los maestros. De hecho, en griego aparece la palabra maestro y catequista. Los maestros, los catequistas, los predicadores responsables de una comunidad, los guías espirituales, los teólogos de profesión. Por supuesto que dije al principio, ¿no? Autoridades a todos los niveles, también las autoridades civiles, pero tenemos que respetar la conciencia, pero todos los que tenemos un tipo de autoridad, todos el pueblo de Dios, porque en una familia la autoridad son los padres. Todo tipo de autoridad tendría que reflexionar ante la palabra de Dios de hoy. Y uno, haciendo así un poco de ironía, podemos permanecer en la iglesia únicamente las abuelitas tocadas por una sordera comprobada, para que no entiendan mucho, que recen el rosario por la salvación de los culpables. Los niños no, porque estos, antes incluso que abrir los ojos y hablar, a caminar, aprenden a entender. Por consiguiente, también esto fuera, así un poco de ironía. Vamos a la denuncia. Comenzamos por las más antiguas, formuladas por la profecía de Malaquías, que hemos escuchado en la primera lectura. ¿De qué acusa Dios a través de su profeta? De escaso interés por la gloria de Dios. Evidentemente compensado con acentuadas preocupaciones por el propio nombre, la propia gloria, el propio prestigio, y con un cuidado asiduo por la propia imagen. Queremos rubricar todo en un único punto de acusación. Digamos entonces ambición. Lo que se denuncia en la primera lectura es la ambición. Es decir, no se da gloria a Dios, sino se da gloria a nosotros. A veces no con un sentido a propósito, no le voy a dar gloria a Dios, sino que uno busca su propio prestigio. Trabajo para mí. A mí que no me digan nada. Yo cumplo todo, yo hago todo acá. Estamos con la regla, ¿no? Cuanto viene el hermano, saco la regla. A ver, ¿de qué? ¿Del 0 al 3 milímetros podé o no podé? El miedo no es no dar gloria a Dios, que para eso venimos a la iglesia. Bueno, un político tendría que honrar y dar gloria a la creación, por lo menos, si no es creyente. Pero nosotros a veces cuidamos a mí que no me digan nada, porque yo hago lo que tengo que hacer. Yo estoy bajo reglamento y cumplo. Esto es lo que se le reprocha a la religiosidad. Lo vamos a escuchar a Jesús, los fariseos, que atan pesadas cargas y son hipócritas, porque no hacen lo que dicen. Interés privado, a lo mejor bajo la cobertura de un culto pomposo, de un ritualismo externo, de un ambiguo devocionalismo.
enseñanzas no ortodoxas, en el sentido de conducta poco ejemplar, y que se convierte en motivo de escándalo, de tropiezo para los otros, capaz de hacer vacilar inclusive fe que van por buen camino. Funcionarismo desacreditado y negligente, deslealtad, traición, corrupción, parcialidad y más cosas todavía que ustedes pueden reflexionar también privadamente en estos textos tan ricos de la palabra de Dios. Antes de la sentencia, una amenaza, dice Dios, fuerte, es fuerte esta lectura. Les enviaré mi maldición. Lo malo es decir que algunos se encuentran a sus anchas y se consideran expertos más del maldecir que del bendecir. Y entonces existe el peligro de que se considere la cosa como un premio en vez de como una advertencia. Y después la sentencia. Dice Dios a través del profeta Malaquías: yo los haré despreciables y viles ante el pueblo. Los haré despreciables y viles ante el pueblo. Traducido en términos actuales, han perdido credibilidad. El texto original contiene una punición que la lectura de hoy ha omitido prudentemente, quizás por respeto al sentido común del pudor, porque para no hacerlo un poco chocante, pero vieron que yo últimamente digo de todo, entonces les voy a decir un renglón omitieron. La punición dice: yo los haré despreciables y viles ante el pueblo y les echaré basura a la cara. Fuerte, ¿no? Les echaré basura a la cara. ¿Por qué? Por no buscar la gloria de Dios y por no ser transparente y por no hacer lo que uno dice que hace o que tiene que hacer. Vamos al Evangelio. Dejemos de lado la acusación de vanidad, ostentación, hacer carrera, manía de grandeza, evidente simpatía por los títulos honoríficos, ya contenida en la primera denuncia que formula Malaquías. No hacen lo que dicen. Burda separación entre palabras y obras. Los discursos van en una línea y los hechos en dirección contraria. Cualquier parecido a una campaña política, mera coincidencia. Hablan en nombre de Dios y obran y llevan sus negocios en nombre propio. Bromas, ironías aparte, tenemos que pensar estas cosas de los dirigentes en estos tiempos de elección. El centro, los pobres y los más necesitados, pero ¿qué se hace con la corrupción, por ejemplo? Tenemos que pensar esto en las comunidades cristianas, en los trabajos. Yo ayer protagonicé en donde compro las cosas un hecho simpático. Digo, ¿por qué no te callás un poco? Pero bueno. Digo, llego a la fila después de haber comprado y había un canasto ahí, había 2 personas y un canasto y tardaba, justo el que atendía estaba atendiendo otra cosa, tardaba, no pasaba nada, viene uno que estaba atrás mío y dice: padre, pongamos esto para acá atrás, lo pone para atrás, pasó más tiempo y en un momento atrás mío había como 8 o 9 personas, literal, literal. Viene la persona del carrito: este es mi lugar, este es mi lugar. Entonces digo, bueno, pero mire toda la gente que hay. Dice, bueno, padre, si quiere me pongo atrás. Digo, no es hecho, vamos a aprender nosotros, le digo. Vamos a agarrar un carrito, ponemos 2 cosas y vamos a seguir haciendo la compra y después venimos y agarramos lugar. Es la Argentina, y la gente se reía, porque no lo dije de mala onda. Digo, es la Argentina que tenemos, hermanos. Nos quejamos y nosotros en la obra concreta, por eso el Evangelio de hoy es un llamado para cada uno de nosotros, Y el Señor sigue más todavía. Peor aún, dicen y obligan a otros a hacer cosas. Lían fardos pesados, insoportables, y se los cargan a la gente a los hombros, pero no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Hay quien habla de la pastoral de enfermos y jamás ha intentado cambiar la sábana de un enfermo. Quien discute los problemas de la tercera edad y jamás ha dedicado media hora de su tiempo a escuchar a uno de la tercera edad,
que lo sigue siendo, aunque le digamos tercera edad, sigue siendo un viejito. Ahora la cuarta edad. ¿Cuántas veces te dedicas a escuchar, a atender? Porque en la tercera edad a veces la gente tiene ganas de hablar, no de que vos le digas nada de tus ideas maravillosas, brillantes, estupendas y divertidas. No, quiere hablar con alguien. Hermanos, quien reprende ásperamente a los padres incapaces de educar a los hijos y jamás ha tenido en los brazos a un niño, me refiero a tenerlos en brazos durante un par de horas por la noche porque lloran, por ejemplo. Los grandes de la política y del espectáculo, que a fin de cuentas es lo mismo, pasan apretando calorosamente las manos, agarrando los brazos de las madres, le piden a los pequeños para acariciarlos, pero luego los destinatarios de los calurosos apretones de manos se dan cuenta que solo pueden contar con sus propias manos y los pequeños vuelven a sus madres para que ellas se preocupen de todo lo demás y no son siempre quehaceres espectaculares, porque por ahí tenés que hacer la comida y no tenés con qué, tenés que cambiar porque se ensució. Jesús acusa a los fariseos y escribas de ayer y de hoy porque se muestran severos, inflexibles con los otros y muy comprensivos consigo mismos, porque se hacen culpables de un legalismo oprimente y autoritario, porque entienden la autoridad como medio para dominar y no como búsqueda de lo que Dios quiere para todos, y no tampoco como humilde servicio comunitario, porque no son transparentes, dice Jesús, porque no saben entender y compartir la debilidad ajena, porque les gusta que le llamen Señor mío, Maestro, Padre, título que por cierto pertenece exclusivamente a Dios, y sus comportamientos oscurecen la imagen del Maestro con mayúscula, manso y humilde de corazón, y del Padre desbordante de misericordia, que siempre nos espera no para reprocharnos, sino para darnos una nueva oportunidad. La sentencia es formulada aún antes de la invitación: no hagan lo que ellos hacen. Escribas y fariseos de ayer y de hoy sufren la condena de ser modelos en negativo, ilustración viviente de lo que no se debe ser, de lo que no hay que hacer. De todos modos, el castigo más grave consiste en que Jesús los ha desenmascarado, los ha desnudado, ha mostrado a todos lo que hay bajo ciertos títulos y distintivos, ha revelado la realidad miserable que a veces esconden las palabras. Ha dejado a su cargo solamente la palabra, la Biblia, algo que no es suyo. Hagan y cumplan lo que digan. Hagan lo que digan, pero no imiten lo que hacen, porque la palabra de Dios sigue verdadera. Hermanos, aunque yo soy miserable y no puedo hacer todo lo que digo, tengo que predicar la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, no la palabra del padre fulano. Y se nos mete también Pablo, como siempre, y muy bien hecho. La página escrita por Pablo parece tener un tono muy distinto, empapada de ternura, humildad, dulzura, confianza, abandono. El apóstol no duda abrir su corazón, manifestar sus sentimientos, adoptar un lenguaje intensamente afectivo. Se deja llevar de los recuerdos, hace una apasionada confesión, con toda simplicidad y humildad. Se siente orgulloso de haberse ganado la vida con el trabajo de sus manos para no resultar un peso a la comunidad. Puede afirmar con absoluta tranquilidad que ha ido a ellos únicamente para dar, sin recibir o pretender nada. En una palabra, Pablo presenta la imagen de un padre verdaderamente materno. Como una madre, dice Pablo, quisimos darles la palabra, pero no solamente la palabra, porque tan queridos llegaron a sernos que le quisimos dar nuestra propia vida. Somos capaces a veces nosotros de no dar la propia vida a la familia. ¿Qué esperamos de la comunidad entonces, si no empezamos por casa? Desea el apóstol, después de haber dado la palabra, dar la vida. Además, este estupendo texto autobiográfico, que algunos injustamente definen como excesivamente apologético, de defensa,
En realidad, Pablo esboza el retrato del misionero. Así tiene que ser el misionero. Constituye una patente desautorización del estilo opuesto al de Pablo. Aquí no es necesario hacer más precisiones, porque la conclusión aparece evidente e inesperada. Intentemos pensar en un hecho significativo. Basta que hoy una persona de iglesia lleve en el rostro una sonrisa, realice un gesto espontáneo, actúe con naturalidad, hable como una persona normal, se mezcle como un individuo cualquiera en medio de la gente, se manifieste humano, diga una palabra sincera, se haga entender por todos, no se avergüence de tener un corazón y hasta lágrimas, y todos se maravillan. Se entusiasmarán, considerarán esa actitud como un fenómeno excepcional y tendría que ser la práctica habitual. Habría que sorprenderse de que no fuera así, espontáneo, el ser cristiano, el ser apóstol, el ser misionero. La acusación a puertas cerradas termina. La reflexión se hizo larga, perdón. Como sacerdote salgo de la sala, no orgulloso, y me preguntan quiénes estaban acusados. No sé, estuve todo el tiempo pensando en lo que Jesús me reprochaba a mí, en las cosas en las que no lo imitaba, y como siempre me encontré con su misericordia. Todos nos debemos encontrar con su misericordia, pero tenemos que pensar esta reflexión: qué bien me viene a mí, no qué bien le viene a tal o a cual. Que la Virgen interceda por todos los que tienen autoridad, los que guían una familia, los que guían y tienen autoridad en la Iglesia, los que guían y tienen autoridad en la sociedad, para que todos seamos responsables y sobre todo para que no merezcamos el reproche del Señor. Que así sea.